Buenas tardes a todos, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias, a una jornada tan entrañable y al mismo tiempo tan solemne. Es costumbre de esta casa saludar de forma singularizada también, aparte de en general, por supuesto, con toda sinceridad, a todos los presentes, incluso aquellos que puedan incorporarse en los próximos minutos, pues algunas personas destacadas. Está el artista Manolo Linares, muchas gracias Manolo, que es Manzana de Oro. Está también el general Francisco Ramos Oliver, una persona muy cercana igualmente, amigo institucional y personal. Está también el catedrático Juan Tamargo, aunque ahora mismo no le veo. Bueno, parece ser que sí está hablando por teléfono, ya está entrando en este momento, que es igualmente Manzana de Oro y académico de la Real Academia de Farmacia. Juan. Y hay varios directivos. Está Cándido, muchas gracias, Ángel de Pedro. Está también, bueno, algún otro que seguramente se me escape. Carlos. ¿Ese? Sí. Moisés Molín. Moisés Molín. Muchas gracias. Que levante la mano, por favor. Gracias, interior, efectivamente. Está también Carlos Martínez, igualmente directivo, que le había visto antes. Bueno, muchas gracias a todos y por supuesto a aquellos que nos visitan por primera vez. Ya saben ustedes que tienen aquí un rinconín de Asturias en Madrid y organizamos muchos actos. Nos pueden visitar también virtualmente a través de nuestra página web. Muchas gracias también a María José, de la hermana casa de Alcalá de Henares. Y bueno, como es sabido, nos reunimos en este salón tan lleno de historia y de afecto para celebrar uno de los actos más queridos y significativos de nuestra casa, la entrega de la Manzana de Oro, el galardón más importante que concede el Centro Asturiano de Madrid y muy valorado tanto en Asturias como fuera de nuestra tierrina. Una manzana sin bocado y sin pecado. Permítanme saludar también a las personas que me acompañan en la mesa. A mi izquierda, don Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas Asturianas, René Picot, que es, como ustedes saben, una marca de excelencia, presidente también del Consejo Superior de esta casa, además de ser presidente de honor del Centro Asturiano de Madrid. A su izquierda está don Andrés Menéndez, nuestro presidente adjunto. A la derecha del todo está doña Pilar Riesco, que es nuestra secretaria general, y les tengo que agradecer enormemente que nos acompañen en una jornada tan señalada. Después presentaré a las dos personas que aún no he nombrado y que asumen el protagonismo. Como presidente es un honor dirigirles estas palabras y recibirles en este acto, una ocasión que, bueno recordarlo, es fraterna y dichosa para todos, especialmente para una casa regional como esta, que es hoy por hoy la decana de todas las casas regionales españolas que hay repartidas por el mundo, no solo de los centros asturianos. Una emblemática y vetusta institución sociocultural que se fundó en 1881 y, como solemos decir, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias. Esta distinción de hoy se instauró hace ya varias décadas. De hecho, tenemos aquí un mural a mi derecha, otro a la izquierda, que no están completos, pero dan buena cuenta de los muchos años y las muchas personas e instituciones galardonadas, al menos desde el año 1967. Representa esta distinción el reconocimiento de nuestra entidad, una singular embajada de Asturias en Madrid, aquellas personas que desde su ámbito de trabajo o de vocación han contribuido de modo ejemplar al prestigio de Asturias, incluso a su proyección más allá de nuestras fronteras y sobre todo a la defensa de los valores que nos identifican en distintos campos, distintas áreas, como el esfuerzo, la honradez,
la solidaridad y el compromiso con los demás. Estos valores nos identifican porque forman parte de la esencia misma de Asturias. Son el reflejo de una historia labrada con dignidad, en la que se inscribe una tradición científica de extraordinaria relevancia, como es bien sabido de todos, representada por figuras universales como Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina, o Margarita Salas, asturiana universal por los centros asturianos y casas de Asturias de la Comunidad de Madrid, un referente internacional en biología molecular, ambos orgullosamente asturianos y exponentes del talento de Asturias, entre otros. La manzana de oro simboliza lo mejor del espíritu asturiano, la raíz y el fruto, la tradición y la renovación al mismo tiempo. Por eso, cada vez que la entregamos, lo hacemos no solo como un reconocimiento personal, sino como una afirmación colectiva de lo que somos y de lo que queremos seguir siendo. Hoy el Centro Asturiano de Madrid se honra en entregar la manzana de oro a la doctora Mari Carmen Martínez Rodríguez, prestigiosa bióloga e investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuya trayectoria profesional constituye un motivo de inmenso orgullo para todos nosotros. La doctora Martínez Rodríguez ha dedicado su vida al estudio y la excelencia científica. Se distingue por una brillante carrera en la que destaca su compromiso ético y su capacidad para proyectar el talento asturiano en el ámbito de la investigación estatal e internacional. En su quehacer cotidiano se unen la competencia técnica, el rigor científico y la dimensión humanista que ennoblece la ciencia en general y la ciencia española en particular. La doctora Martínez Rodríguez es un referente indiscutible en el ámbito de la biología vegetal. Su labor en el CSIC, centrada en la recuperación de variedades autóctonas y la viticultura de precisión, ha enriquecido el patrimonio científico de España y ha puesto en valor la riqueza natural de Asturias. Con una carrera cimentada en el rigor de la investigación de campo y la excelencia en el laboratorio, la doctora Martínez personifica esa Asturias que investiga, que innova y que protege su legado para las generaciones futuras. Al repasar la carrera de la doctora Martínez Rodríguez, es inevitable recordar aquellas palabras de Santiago Ramón y Cajal en sus reglas y consejos sobre la investigación científica, los tónicos de la voluntad. Decía el Premio Nobel que toda obra grande, en arte como en ciencia, es el resultado de una gran pasión puesta al servicio de una gran idea. En efecto, la gloria científica no es fruto del azar, sino del trabajo asiduo y la perseverancia. Carmen personifica esa máxima. Su labor en la recuperación de variedades autóctonas y la viticultura de precisión es el fruto de esa voluntad cajaliana puesta al servicio de Asturias y de la ciencia. Ella es el ejemplo de esa Asturias que investiga, que innova y que protege su legado con rigor y con pasión. Con este galardón, el Centro Asturiano de Madrid quiere expresar su gratitud y su admiración hacia una asturiana ejemplar que honra sus raíces a través de su laboriosidad y que proyecta la mejor imagen de Asturias desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, felicitamos sinceramente a la doctora Mari Carmen Martínez Rodríguez por este merecido reconocimiento. Que esta manzana de oro simbolice nuestro agradecimiento y el afecto hacia una persona que es referente de entrega y profesionalidad. La presentación de la galardonada correrá a cargo, que está a su derecha, naturalmente, del doctor José Mario Díaz Fernández, que, por cierto, no lo sabía, pero yo estuve en aquel acto maravilloso, muy solemne, en la Universidad de Oviedo. Fue el padrino el que presentó la laudatio de don Francisco Rodríguez cuando fue nombrado don Francisco Rodríguez el doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, de manera que es una persona muy cercana también. Catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, a quien agradecemos muy sinceramente su presencia y su participación en este acto. El doctor Díaz Fernández es una figura señera de nuestra Universidad Asturiana, de la Universidad Española, catedrático desde el año 83, ha sido vicerrector de investigación y responsable de la creación de la formación en el campo alimentario en Asturias hace más de 3 décadas, con cerca de medio millar de publicaciones científicas
y 46 tesis doctorales dirigidas. Su labor ha sido reconocida con el Premio Asturias de Medio Ambiente y distinciones internacionales de la máxima relevancia. Su presencia hoy aquí no solo prestigia este acto, sino que subraya la importancia del vínculo entre la ciencia, la industria, la sociedad y nuestra querida tierrina. Enhorabuena y muchas gracias. Con arreglo al protocolo establecido, tiene la palabra el doctor José Mario Díaz Fernández. Después, pues daremos la palabra también a algunos otros miembros de la mesa. Muchas gracias. Gracias, señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, Valentín Martínez Otero, miembros del centro, familiares y amigos de Carmen, colegas y amigos, buenas tardes a todos. Es un placer venir a este Centro Asturiano de Oviedo para dar cumplimiento al reconocimiento de una persona trabajadora, innovadora, rigurosa y brillante. Y además afable, lo que también es muy importante. Por supuesto, de una vida. De otra forma, es un honor glosar los méritos de Carmen Martínez en estos minutos que me han concedido en esta casa con tal fin. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente hace unos 10 años en su casa de Carballo, durante la presentación de su bodega familiar y de sus nuevas instalaciones. Allí me encontré con personas muy queridas y habituales aquí, como Paco Rodríguez, presidente del Consejo Superior de esta casa y doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo, a quien me alegra su presencia. El valor de los reconocimientos, cuando responden a la visibilización de personas que contribuyen a la mejora de la sociedad, es incuestionable. Pueden ayudar a orientar voluntades hacia actividades a orientar voluntades hacia actividades que de una u otra forma contribuyen al bien común. Al menos eso es lo que pretendemos. Algunos reconocimientos son muy visibles en los medios de comunicación, como los que conceden a los mejores del fútbol el Balón de Oro, por ejemplo, cuyos destinatarios tienen ya un mucho mayor reconocimiento en el ámbito económico. Más difícil es que el gran público repare en los galardones otorgados a investigadores, científicos y creadores de tecnologías. Tal vez confirma que el ser humano, además de salud, agua, alimentos y energía, necesita también entretenimiento. Ya saben ustedes que no debemos desanimarnos si los medios de comunicación recogen antes la información del Balón de Oro que la de la manzana de oro. Cada cual pienso que desempeñamos un papel distinto y este nuestro también es muy importante. Me corresponde así también felicitar al Centro Asturiano por su labor al reconocer, entre otros, a científicos, ingenieros, artistas y tantas personas que contribuyen de forma decisiva a la mejora de la sociedad. En Asturias, en la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, de la que soy presidente, llevamos también 4 años reconociendo a los investigadores más sobresalientes de la región. En general, somos también conscientes de la importancia de incentivar a quienes trabajan con excelencia en su actividad, en cualquiera que sea su actividad. Permítanme ahora presentar a Carmen Martínez, que recuerde algunos aspectos que se valoran en general a investigadores y profesores universitarios, entendiendo la dificultad de que se destaque en todos ellos. Un poco como recordatorio, tratamos de crear conocimientos, publicaciones científicas, tratamos de formar nuevos profesionales, pero también de transferir conocimiento para generar nuevos productos o servicios y asimismo divulgar mejorando el conocimiento social y cultural de la comunidad. Carmen se ha ocupado en su centro de trabajo de todos estos aspectos, probablemente influida por su lugar de nacimiento, su familia, su entorno y su propia consideración de cómo contribuir a la mejora de la sociedad. De forma muy breve, nació en Carballo, en Cangas de Narcea, en 1961, estudió biología y se doctoró en Santiago en el 1992, realizó formación postdoctoral y fue científica titular en la Misión Biológica de Galicia del CSIC en Pontevedra. Ahí creó un grupo de investigación que ha evolucionado
hasta convertirse en BIOR, acrónimo de sus 3 líneas verticales de investigación. La vid, iniciada a partir de su tesis doctoral, aunque el tema ya formaba parte de su acervo cultural desde la infancia. El olivo, desde 2012, recuperando y describiendo variedades autóctonas del norte de España, del norte y noroeste de España, y la rosa, un tema más atrevido, desde el año 2017, a partir de una experiencia serendípica, única por un recuerdo olfativo de la infancia experimentado en el extranjero. Y como línea transversal, ha trabajado en el estudio de la sensibilidad a enfermedades fúngicas, los mecanismos de resistencia de la planta y la reducción de tratamientos fitosanitarios. Se trata, todo ello, de un campo interdisciplinar y complejo que requiere conocimientos muy diversos, desde el estudio del suelo y el clima hasta las características de los vegetales y su producción, pasando por fundamentos biológicos, químicos y tecnológicos. Además, es importante recalcar que el trabajo de campo exige hábitos específicos: energía, resiliencia y una gran capacidad de aprendizaje y colaboración con expertos de distintos ámbitos. Carmen detallará a continuación, posiblemente, las características principales de su labor, así que señalaré solo algunos aspectos adicionales. En primer lugar, destaca Carmen por su enorme capacidad de trabajo y su sensatez. También su calidad humana, que se refleja en el reconocimiento constante a sus maestros, el doctor Matilla en la Misión Biológica de Galicia, o los doctores Grenan y Boussicot en Francia, a quienes recuerda con afecto y con frecuencia, así como a sus compañeros y colaboradores que seguro que estarán siguiendo de alguna forma este acto. Los resultados de su investigación son bien conocidos. Ha publicado más de 150 artículos en revistas de gran prestigio en su campo, ha impartido numerosas conferencias nacionales e internacionales y ha captado en los últimos 10 años más de 2 millones de euros en convocatorias públicas y especialmente privadas. Conviene recordar todo esto para subrayar que el Estado, cuando apuesta por personas de valía, invierte bien. Carmen también se adelantó hace décadas contradiciendo la idea de que el investigador no debía contaminarse con la realidad empresarial. Ha demostrado así una notable capacidad emprendedora, con 3 patentes y la creación de un startup, siempre con visión comercial y abierta a la competencia. Es especialmente reseñable su labor de asesoramiento científico-técnico a empresas, que no solo ha contribuido a mejorar su competitividad de las empresas, sino que además acerca al ámbito académico la realidad empresarial, enriqueciendo así la formación de los estudiantes, lo que es muy importante. Conviene reseñar también que la comunidad investigadora ha asumido progresivamente la importancia de la divulgación para mostrar a la sociedad el retorno de su inversión, contribuyendo a mostrar su importancia y valoración. En este ámbito, Carmen ha desarrollado una actividad impresionante, con más de 2.000 apariciones en medios de comunicación en los últimos 15 años. Con todo ello, ha recibido diversos premios de la Academia Gallega de Ciencias, del CSIC y de otras entidades. Finalmente, con un largo periodo trabajando en tierras gallegas, Carmen se muestra igualmente orgullosa de su tierra natal, de Asturias, de Cangas de Narcea. Asturiana de nacimiento y de corazón, regresa a Carballo siempre que puede para impulsar nuevas iniciativas con impacto económico en un entorno complejo y exigente. Por todo ello, resulta evidente el acierto de la comisión que ha concedido a Carmen el premio Manzana de Oro, también al resto de los premiados de este año, a don Carlos Casanueva y al Real Oviedo, del que soy socio, a ver qué pasa hoy, en su centenario. Mis felicitaciones, por tanto, al Centro Asturiano de Madrid por la elección que ha tenido, desde luego, este año, pero claro, muy en particular, evidentemente, en mi caso, mi enhorabuena otra vez a Carmen y su familia, a Fernando y a Lucía, que están aquí también presentes y que algo, desde luego, mucho han tenido que ver, por este merecido reconocimiento. Y muchas gracias al Centro Asturiano de Madrid por sus actividades. Esta es solamente una de ellas y, desde luego, creo que merece la pena resaltar que estas actividades contribuyen al crecimiento y a la visibilización de Asturias de una forma positiva. Gracias a todos. Muchas gracias, don José Mario, por sus palabras. Paco, ¿sí? Tienes la palabra. Muy bien. Bueno, pues tomo la palabra con una especial emoción porque esta casa es mucho para mí y mi familia también es mucho para mí.
Lucía. Es un acto, por tanto, muy entrañable. A las dos hermanas, felicidades. A Pilar y a Carmen. Carmen, muchas felicidades. La manzana de oro es un distintivo que para todos los asturianos cuenta muchísimo. No sé si es el que más cuenta. Y bueno, el hecho de que se te haya concedido a ti este año no es nada más que una prueba de que en esta casa se vela por lo que es justo premiar, por todo aquello que sobresale, por todo aquello que es un mérito incuestionable, por todo aquello que requiere el reconocimiento de todos nosotros. Carmen, estás haciendo un trabajo extraordinario. Ese trabajo no son palabras, porque estamos acostumbrados a escuchar muchas palabras y a decirlas sin mayor compromiso. Pero lo de Carmen no son precisamente palabras, son hechos de muchísima importancia, que están llamados a ser muy grandes, estoy seguro, porque es que es el rincón nuestro de Carmen de Mancera, que yo creo que empieza en Carballo. Podría decir que empieza en Limés, pero prefiero decir que empieza en Carballo, porque está un poco más lejos de la capital. Porque Carballo, la parroquia de Carballo y la parroquia de Cidea, que son dos parroquias que se comunican, que tienen frontera invisible, pero que en el fondo son dos parroquias distintas, son probablemente lo más profundo de la zona occidental de Asturias, que quiere decir la zona más montañosa de Asturias, más profunda de Asturias. Esa zona que curiosamente, si se la compara con las dificultades por las que está atravesando el Valle de la Ciana de León, que está a 30 kilómetros de Cangas, y así como Cangas tiene una vida muy próspera en el sentido de que el cierre de las minas, que naturalmente le afectó, como afectó a toda la industria minera de Asturias, el cierre de las minas en Cangas se ha notado mucho menos del cierre de las minas en Itaguayes, en León. Lo que quiere decir que continuamos en Cangas con la que fue la actividad de todos nuestros antepasados y que esa actividad es la que permite vivir hoy a todos de forma más que decente. Bueno, entonces, no quiero extenderme más, pero sí quiero señalar a algunas personas. Quiero señalar al general Ramos Oliver, por lo que tiene para mí de grata la presencia de cualquier miembro importante del ejército español. Ya te decía el general que mi recuerdo de Ibni, donde pasé casi 2 años en circunstancias que no eran precisamente fáciles, es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi vida. Aquella fue una enseñanza única y no tengo ningún inconveniente en repetir que la volvería a repetir, valga la redundancia, muchas veces, tantas como naciera. Quiero decir también, Moisés, no sé hasta qué punto tú circulas por esta casa, pero sí quiero que sepan los que están hoy aquí, si no te conocen ya, que tenemos nacido en Cangas de Cer. No sé si naciste en Cangas o naciste fuera de Cangas, pero en todo caso tus padres nacieron en el cogollo de Cangas. Tenemos uno de los grandes tenores que poco a poco está haciéndose una carrera literaria y que se sorprenderíais todos si lo queréis cantar. Gracias por venir. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, no tengo nada más que decir, que estoy muy satisfecho, que estoy muy contento, que tengo el alma, en fin, como diré yo, persuadida de que este acto es un acto no como los demás, que me viene a la memoria Ambrosio, tu bisabuelo, vuestro bisabuelo, que a pesar de la diferencia de edad era un íntimo amigo mío. A pesar de la diferencia de edad, ¿cómo es posible eso, no? Yo tendría 20 años y él tendría ya 80 y éramos íntimos amigos. No pudimos, yo no iba una vez a Sorodiles que no tuviera una conversación con él. Bueno, entonces claro, estoy viéndoos a vosotros, estoy viendo un trozo de mi vida totalmente distinto de lo que estoy viviendo después cuando salí a volar por el mundo, ¿no? Eso fue otro tipo de vuelo, pero el vuelo que me gusta recordar es aquel. Pues nada más, a todos, muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues
Pues muchas gracias. Entregamos ahora Perdón, Mario, estás ahí escondido. Y claro, he omitido, en fin, decir lo que quería decir de Mario Díaz, del catedrático de la Universidad de Oviedo, don Mario Díaz. Bueno, Mario, estoy muy contento de que te haya tocado a ti hoy esta presentación. Te quiero mucho. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a leer las adhesiones. Por favor, Pilar. Buenas tardes. Hemos recibido varias felicitaciones y adhesiones al homenaje de gente que no ha podido estar, como es el caso del presidente del Principado, Adrián Barbón, que precisamente está en viaje oficial en México. También de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra Fernández, que por algún motivo de agenda tampoco podía estar. La vicepresidenta, doña Jimena Llamedo González. De Marcos Niño, como director general de Migración y Políticas de Retorno, también por motivo de agenda. Y de la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Lorenzo, que también está en México con el presidente. Todos adhieren al homenaje y felicitan a la homenajeada. Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias también. Bueno, y siguiendo el protocolo, pues vamos a leer el título que acredita como manzana de oro. El Centro Asturiano de Madrid otorga el título de socia de honor a doña Mari Carmen Martínez Rodríguez por haberle sido concedida la manzana de oro por su destacada trayectoria científica internacional en viticultura y su decisiva contribución a la recuperación y valorización del patrimonio genético de la vid. Firmado por doña Pilar Riesco Menéndez, secretaria general, y un servidor. Entregamos este título y al mismo tiempo Mari Carmen también está en manzana, si es que acertamos la manzana de gris la hayamos quitado, es que como hay una dificultad porque no hay hoja, pues queda aquí en la cajita, pero realmente entregada está, y va también la foto que antes se nos demandaba para la prensa. Es una manzanina preciosa, la verdad. Muchas gracias, Mari Carmen. Y ahora pues te damos la palabra, así que tienes el micrófono. Señor presidente del Centro Asturiano de Madrid, Valentín Martínez Otero, Paco, Andrés, Pilar, querido Mario, querida familia y amigos hoy aquí presentes. Buenas tardes a todos. Señor presidente, muchas gracias por este galardón que no esperaba, pero que, a ver si puedo hablar, pero que me ha colmado de emoción y me ha encantado. Gracias al jurado y a quien ha propuesto mi nombre para una de las manzanas de oro de este año. Mi enhorabuena también a los otros dos premiados,
don Carlos Casanueva Varas, empresario astur mexicano, y al Real Oviedo en el centenario de su fundación. Recibo este premio como un reconocimiento a mi trayectoria científica y como algo especialmente entrañable para mí. En 1969 me trasladé con mi familia desde Asturias a vivir a Madrid. Y eran muchas las tardes de sábados y domingos que veníamos al centro asturiano a disfrutar de algún evento y a encontrarnos con los paisanos en aquella sede tan bonita del Palacio de Galicia. Desde principios del siglo XIX, numerosos miembros de nuestra familia, de las distintas ramas, se han desplazado a vivir a Madrid desde un lugar tan perdido y alejado como Cangas del Narcea. Estoy segura de que muchos de ellos formaban parte de aquel centro asturiano de Madrid, creado en 1881, que después de tantos años sigue vivo y pendiente tanto de los que se han quedado en la tierra como de los que estamos repartidos por el mundo. ¿Quién me iba a decir a mí que en esa institución tan querida había una manzana de oro reservada para mí que recogería pues un día común? Al leer la larga lista de galardonados a lo largo de la historia de este premio, que cumplirá, si no me equivoco, 60 años, en 2027, y ver sus nombres y sus importantes aportaciones en ámbitos tan diferentes, no puedo sino sentirme orgullosa de ser asturiana y honrada de que mi nombre aparezca al lado de todos ellos. Como además de ser científica del CSIC, soy miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Científicas Etnólogas, AMID, y desde mediados de 2025 soy presidenta del Nodo de Galicia, de dicha asociación, AMID Galicia, me van a permitir que agradezca también el hecho de que entre las 3 manzanas de oro de este año, pues una de ellas tenga nombre de mujer. Gracias por darme la oportunidad de entrar en este selecto club de mujeres con manzanas de oro, entre las que hay escritoras, periodistas, catedráticas de distintas ramas, cantantes e investigadoras como Margarita Salas, que han nombrado, y nuestra primera mujer presidenta del CSIC, Rosa Menéndez. Estoy segura de que a muchas jóvenes asturianas que hoy desarrollan con gran esfuerzo y brillantez sus carreras profesionales en numerosos ámbitos, les esperan unas cuantas manzanas de oro en los años venideros. Querido Mario, muchas gracias por tus palabras, por tu presentación y por venir especialmente desde Asturias para este acto de hoy. Este año cumpliré 40 años dedicada a la investigación científica, a lo largo de los cuales he colaborado con numerosas instituciones españolas y extranjeras, pero hasta hace apenas 15 años no había tenido contacto alguno con la Universidad de Oviedo, ni con los ámbitos académicos de etapas anteriores, más allá de mis 2 primeros años en la pequeña escuela rural de Cibea, un pequeño pueblo de Cangas del Narcea, del que Paco ha hablado hace un minuto, donde aprendí a leer. Te he pedido que hicieses mi presentación porque ha sido uno de mis primeros contactos con el ámbito universitario de Asturias, porque siempre me has parecido una persona cercana, atenta, agradable, y porque creo que compartimos una visión común sobre la necesidad no solo de generar nuevos conocimientos y publicaciones en revistas científicas, sino también de transferir dichos conocimientos para contribuir al avance del sector productivo. Muchas gracias por estar hoy aquí. Cuando me llegó el momento de elegir carrera, no dudé que la biología, y especialmente la rama de la botánica y la fisiología vegetal, era lo mejor. En esa elección tengo que decir que han tenido una notable influencia mi infancia en Asturias y los veranos que posteriormente pasábamos allí. En el primer curso de botánica de mi carrera, yo misma me sorprendía de la cantidad de plantas y flores que reconocía
y de que las imágenes de referencia en mi cabeza, de gran parte de ellas, estaban frecuentemente asociadas a un paisaje de Asturias, a una estación del año y en muchos casos a un aroma: las lilas, las rosas, las prímulas asturianas, que a nadie le huelen más que a mí. Ya hablaré con algunos de los asturianos que estáis aquí a ver si os huelen o no las flores de San José, porque yo discuto que huelen todo el mundo. Todos los expertos en botánica dicen que no, pero las de Asturias huelen. O a un sabor: las fresas silvestres, que allí llamamos rebullones, las moras, los arándanos, los endrinos, que llamamos agrunos, etcétera, etcétera, etcétera. Las manzanas, las peras o las ciruelas que producían los árboles, a los que mi hermana y yo nos subíamos para espanto de nuestro abuelo, no eran iguales ni en forma, ni en sabor, ni en color, ni siquiera maduraban a la vez. Muchos años más tarde supe que eran variedades distintas de una misma especie botánica de uso agrario, en muchos casos autóctonas de aquella zona y únicas en el mundo. Precisamente ese es uno de los aspectos en los que se ha centrado una parte importante de mis estudios de investigación. Comencé mi carrera científica a finales de 1986 en el ámbito de la viticultura, a propuesta de quien fue mi director de tesis y mentor, el doctor Mantilla, que abrió conmigo esa línea de investigación en la que ambos trabajamos con gran dedicación y mucha curiosidad científica. Mi tesis se centraba en la adaptación al campo de variedades de vid multiplicadas in vitro, pero paralelamente el doctor Mantilla decidió abrir una línea de investigación sobre la recuperación de antiguas variedades de vid de Galicia, muchas de las cuales estaban por aquel entonces en riesgo de desaparición, incluido el albariño, que hoy es conocido y muy codiciado a nivel internacional, pero que en aquella época prácticamente nadie conocía fuera de su entorno más cercano. Ni siquiera estaba descrito ni reconocido oficialmente. Se discutía si era la variedad Riesling o la Gewürztraminer blanca o la Fernau Pires o la Sauvignon Blanc, entre otras. No estaba previsto incluir Asturias en la recuperación de variedades de vid, porque en aquel momento era oficialmente considerada la única zona de España que no tenía viticultura. Sin embargo, de nuevo el recuerdo de mi infancia en el pueblo de Carballo, en Cangas de Narcea, con las laderas soleadas de sus montañas completamente tapizadas de viñedo, me llevó a insistir de forma bastante vehemente en que en Asturias también había una zona vitícola con mucha historia. Tal insistencia por mi parte llevó a que acabásemos abriendo una sublínea de investigación sobre el viñedo del suroccidente asturiano, paralela al resto de los trabajos que estábamos llevando a cabo. Eso me permitió describir por primera vez, entre otras, el albarín blanco o el verdejo negro, cuyo nombre ya había citado Jovellanos en sus diarios. La descripción que he realizado de muchas de las antiguas variedades de vid que he tenido la suerte de recuperar en aquella época ha servido para su reconocimiento en el Registro Europeo de Variedades y para autorizar posteriormente su cultivo en territorio español y en otros, así como muchas denominaciones de origen que se han ido creando a lo largo de los años o que ya estaban establecidas pero que habían abandonado sus antiguas variedades para sustituirlas por otras foráneas de menor calidad y poco adaptadas a aquellas zonas. Algunas de las que yo he recuperado se cultivan hoy de forma mayoritaria en algunas de las denominaciones de origen de mayor éxito y reconocimiento en los últimos 30 años. El doctor Mantilla, mi mentor, falleció cuando todavía era yo una joven investigadora recién doctorada. Y en su memoria he seguido manteniendo viva la línea de investigación de viticultura que él había abierto conmigo, que me ha proporcionado muchos reconocimientos y que continúa siendo científicamente muy interesante. A él le encantaría verme hoy recogiendo esta manzana de oro, y espero que desde donde esté lo vea y se sienta muy orgulloso de su becado. Le estaré eternamente agradecida por sus enseñanzas, por su ejemplo
y por haberme dado la mano durante el primer trecho de ese camino tan largo, cuya meta final es llegar a ser científico. Él me empujó a ir al extranjero cuando no lo hacía en nadie, a los mejores centros de investigación vitícola y con los profesionales de mayor prestigio y reconocimiento del mundo en ese ámbito. Estas estancias me han servido para darme cuenta de que en España se hace buena ciencia y que es muy importante salir y aprender, pero también aportar allí donde vas. También que la imagen que transmites en esos centros que te reciben será la que les quede a ellos de los científicos españoles en general. Si esa imagen es buena, dejarás la puerta abierta para los que vienen detrás y una red de colaboraciones que durará siempre. Después de pasar varios años de formación postdoctoral en Francia y de otras estancias más breves en Alemania e Italia, pude volver a España y comenzar mi segunda etapa. Me tocaba devolver en forma de ideas, de proyectos de investigación y formando a nuevos investigadores lo que yo había recibido a través de las becas que me habían otorgado distintas entidades públicas españolas o las personas que me habían dedicado su tiempo y su reconocimiento. Fundé mi propio equipo de investigación, que durante los primeros 20 años se llamó Grupo de Viticultura, y que con la apertura de nuevas líneas de investigación en 2020 ha pasado a llamarse Grupo Bior, Viticultura, Olivo y Rosa. Actualmente el grupo está formado por 10 personas, entre técnicos de apoyo a la investigación y científicos. Algunas de estas personas se han formado conmigo y llevamos más de 20 años trabajando juntos. Ellos son otra parte fundamental de mis logros profesionales, porque la ciencia se hace en equipo, de forma lenta, sobre todo en ciencias agrarias, y continuada. Agradezco la confianza que han puesto en mí a lo largo de todos estos años, su constancia, su lealtad, su saber esperar y su implicación ante cualquier nuevo reto que les he propuesto, por complicado y difícil que pudiese parecerles. A los de incorporación más reciente, a los jóvenes que se están formando en nuestro grupo y están dando sus primeros pasos en la carrera científica, les doy las gracias por haber apostado por nosotros y por elegir esta profesión tan difícil, tan competitiva, pero tan bonita. Como lo han hecho otros antes conmigo, les daré la mano para que ellos también lleguen. Su constancia y su implicación serán clave para que el trabajo que hemos venido haciendo hasta ahora se prolongue en el futuro y que el esfuerzo de tantos años siga dando frutos. Desde la fundación de mi grupo de investigación, no solo he continuado con el estudio de las viejas variedades de vid autóctonas de diversos lugares, he ido abriendo nuevas líneas de investigación, entre las que destacan la recuperación del antiguo olivar gallego y sus variedades autóctonas de cuya existencia nada se sabía. Este trabajo nos ha supuesto un esfuerzo enorme, pero me siento muy orgullosa, no solo por los resultados obtenidos, tenemos ahora mismo 5 variedades registradas a nivel internacional y en comercialización, y una decena más en proceso, sino porque habiendo partido de cero, hemos conseguido recuperar la historia perdida del olivo gallego y, lo que es más importante, hemos puesto la base para la creación de un sector olivarero en Galicia que estoy segura va a tener un gran éxito. Todo ello ha sido posible gracias al apoyo financiero de una entidad privada ejemplar, la Fundación Juana de Vega, que ha creído en nosotros, los científicos, como motores de transformación de un territorio. Actualmente ya existe una asociación constituida por numerosos productores cuyos aceites son premiados allí donde se presentan. Cada premio que ellos llevan lo celebramos también nosotros, porque lo sentimos como algo nuestro. No me olvido de Asturias tampoco en este tema. ¿Quién sabe? Eso lo voy a dejar hoy en el aire, pero ya hablaremos de ese tema, Asturias y el olivo. Desde hace 8 años, a las investigaciones sobre la vid y el olivo autóctono de Galicia he sumado la joya de la corona, la rosa narcea, cuyo descubrimiento y estudio ha tenido origen en un recuerdo olfativo de mi infancia en Asturias, como comentaba Mario,
Una de esas casualidades que a veces ocurren en el ámbito científico, que de repente te abre unas perspectivas que ni te habías imaginado. Estudiar junto con mi equipo esta preciosa rosa asturiana, que es la primera rosa española con uso en la industria del perfume y la tercera del mundo, y que además cuenta con un sello de protección por parte de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, es un privilegio y un auténtico regalo de los dioses. Para su explotación hemos creado una empresa de base tecnológica, una spin-off del CSIC, Aromas del Narcea, que cuenta con licencia de explotación exclusiva de esta rosa. Podemos identificarla a través de su ADN, allá donde esté y bajo cualquier condición de plantación, en caso de que alguien tuviese la tentación de hacer un uso fraudulento con ella. Será cultivada en el suroccidente asturiano, de donde es originaria, implicando a los habitantes de la zona. Será también procesada in situ para la obtención de aceites esenciales y otros extractos y otros usos en diferentes ámbitos a nivel internacional. La primera vez que he hablado de esta rosa ha sido en este salón. Desde aquel día han sido muchísimos los avances. Todavía queda trabajo por hacer, pero si la suerte nos acompaña, espero que algún día podamos ver en nuestras montañas, unos espectaculares campos de rosas capaces de paliar un poco el despoblamiento que hoy asola parte de nuestra tierra. Puede parecer que la vid, el olivo y la rosa son líneas de trabajo muy diferentes y difíciles de compaginar, pero la realidad es que las tres son especies leñosas, se utilizan métodos de estudio similares, conviven en los mismos hábitats agrarios y las labores de manejo de los tres cultivos se compaginan perfectamente. Con las tres especies vegetales estamos trabajando en enfermedades fúngicas, en la puesta a punto de modelos de predicción de enfermedad para reducir el número de tratamientos fitosanitarios y en el aprovechamiento de residuos tras el procesado de frutos o flores para el desarrollo de nuevos productos de alto valor en campos tan diversos como la medicina, la alimentación humana y animal, la cosmética, la farmacología y otros mucho más sofisticados que estamos estudiando. Tengo que decir también que todo esto lo he podido llevar a cabo porque he tenido la enorme suerte de trabajar en una institución como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde el nivel de exigencia es tan alto y el recorrido tan largo que a veces parece inalcanzable, pero cuando lo consigues te das cuenta de que ha merecido la pena y das las gracias por haber sido capaz de resistir. Tampoco estaría hoy aquí recibiendo este premio si no hubiese contado con el apoyo de la unidad de transferencia que tenemos en el CSIC, que ayuda a sus investigadores a transferir al mercado aquellos resultados científicos susceptibles de ello. Ha sido también fundamental el hecho de tener dedicación exclusiva a la investigación en nuestra institución y de que cada grupo cuente con un alto nivel de independencia para establecer sus propias líneas de investigación y la manera de llevarlas a cabo, respondiendo, eso sí, al final de cada año de los éxitos y los fracasos. Por último, quiero agradecer también dedicar este premio a mi familia, que ha contribuido de forma muy directa a estos logros. Tanto mis padres como el resto de la familia nos han animado siempre, a mi hermana y a mí, a estudiar y a formarnos, poniendo para ello todo lo que estaba en su mano. En mi caso, además, el apoyo ha ido mucho más lejos de lo que es habitual, porque mi vertiente científica se ha mezclado en muchas ocasiones con mi vida personal. Supongo que no es tan difícil que esto ocurra cuando trabajas en algo tan cotidiano como el vino, el aceite o las rosas. El caso es que no solo yo, sino también el resto de integrantes de mi grupo de investigación hemos contado en múltiples ocasiones con la ayuda directa de mis padres, que están hoy aquí en este salón, cuando íbamos a tomar datos en las parcelas experimentales que tenemos en Asturias. Desde facilitarnos herramientas de todo tipo cuando nos surgía un problema técnico y no habíamos llevado el instrumental necesario para resolverlo, hasta poner a disposición los congeladores de la casa familiar de Carballo para almacenar temporalmente muestras, o la casa misma como lugar de descanso, habituallamiento o incluso laboratorio improvisado.
Ya no cuento el apoyo que nos han prestado mis padres durante la pandemia, cuando no podíamos desplazarnos a tomar muestras y veíamos con impotencia cómo se perdían sin remedio los datos de una campaña entera. También en Pilar, mi hermana gemela, que está hoy aquí, que seguro que muchos la habrán confundido, que está entre el público, y Ángel en la fila de atrás, así como mis sobrinos Carlos, Laura, está también Marta. He tenido siempre en ellos un apoyo incondicional y generoso. En muchos momentos de mi trayectoria profesional, ya han sido muchas, las ocasiones en que me han ayudado de forma muy directa, además de ser muy buenos portavoces de mis proyectos, de mis logros científicos, de mis procesos científicos. Capítulo aparte merece mi marido Mauro. Llevamos juntos 47 años, desde que teníamos 17. Conoce muy de cerca tanto mi etapa universitaria en Santiago de Compostela como los inicios de mi carrera científica y todos los pasos que he ido dando a lo largo del tiempo. Ha disfrutado conmigo de mis éxitos, me ha apoyado en los momentos de dificultad e incluso ha sacrificado en algunas ocasiones su propia trayectoria profesional cuando la mía exigía dar un paso difícil de conciliar con la vida familiar. No tengo mayor admirador que él, que cuando tiene la más mínima ocasión aprovecha para hablar de mis logros y lo bonitos que son los trabajos que hace. Yo también soy una admiradora de su arquitectura, merecedora de muchos premios que yo he aplaudido desde el público, como él hoy está aplaudiendo con mi manzana de oro. Por supuesto, también dedico esta manzana a mis hijos, Miguel y Pablo, que están allí al fondo. Ellos saben lo que supone ser hijos de una madre científica. Y aunque cuando eran pequeños se quejaban de que dedicase tanto tiempo a mis tareas profesionales, sé que están orgullosos y que tengo en ellos otro apoyo importante que agradezco mucho. Ninguno de ellos ha mostrado vocación científica, pero me consta que más de una vez han presumido, entre berbeриnos, de saber que en Galicia existe olivar y se producen aceites de oliva de excepcional calidad, o de que la única rosa española con uso en la industria del perfume es asturiana y ellos la han olido. Matilde, que también está allá al fondo, esta manzana también va para ti. Mis años de estancia postdoctoral en Francia, mis proyectos sobre el vino, ahora los de la rosa, tu llegada a nuestra familia, nuestros lazos con Francia se estrechan cada vez más. Por supuesto, dedico este galardón al resto de la familia, a mis suegros ya fallecidos, pero que estarían encantados de estar hoy aquí disfrutando de este acto. El día que presenté mi tesis doctoral, en 1992, Angélica, mi suegra, me regaló un cuadro que había pintado en secreto durante meses, en el que aparece una cesta llena de racimos de albariño, representados con tal perfección ampelográfica que se reconoce perfectamente la variedad y cada detalle de las hojas de albariño. Dan ganas de coger un racimo. No cito a cada uno de mis cuñados por parte de Mauro, porque somos muchos y sería interminable, pero también han estado ahí siempre apoyándome y orgullosos de los trabajos y los premios que he ido recibiendo. En representación de ellos está hoy nuestra sobrina Xulia, por allí, al fondo. Bueno, y gracias a los primos, a los amigos que habéis venido, algunos desde Galicia y Asturias, y a los que por diversas razones no han podido venir, pero que les hubiese encantado estar. Y por último, aunque soy y me siento muy asturiana, y todos los que me conocen lo saben, quiero dedicar también esta manzana de oro de una forma muy sentida y sincera a mi tierra de adopción, Galicia, en la que he desarrollado gran parte de mi trayectoria científica y de la que siempre he recibido muestras de agradecimiento y aprecio. Muchas gracias de nuevo por este premio que llevaré siempre en el corazón y que agradezco enormemente, como en 2018 agradecí el Urogallo otorgado en esta misma institución que guardo como un tesoro. Muchas gracias.
gracias, Mari Carmen. Os vamos a pedir las palabras que nos las enviéis electrónicamente en formato Word. También a Mario, por favor, que nos envíes las palabras. Y Paco, tendrás que escribir algo para que lo dé todo recogido en una separata que es memoria viva de esta casa. Y ahora nos queda, como es habitual en estos actos, que cantemos todos juntos con una única voz nuestro himno hermoso, un himno realmente extraordinario. Nos dieron el viernes pasado hubo aquí una presentación de un libro sobre el himno de Asturias y queda uno perplejo de la riqueza de fuentes que alberga esta canción que se ha convertido en el himno oficial de Asturias. Así que por favor todos vamos a cantar.